Bones, vinllegaos a La Cara Invisible. Estamos outra vegada máis, aquí en Mieres, para falar güey dun libro de relatos superinteresante, La Lluz Heredada, de Xoán Xantori, despolizada por Trave en 2018. En La Lluz Heredada, Xoán Xantori fai unha miesta de los relatos de la heredad y la fábrica de la lluz. Chico Sonsa y o ganador del Máximo Fuertes Acevedo foi un de los autores máis valorados de la literatura en asturiano. Con este La Lluz Heredada non debiera ser menos, ya que creo que lle unha recopilación de relatos que paga mucho la pena leer. A medio camín entre a Historia Universal de Paniceiros de Xoán Bello y La Memoria del Fuego de Eduardo Galeano, por exemplo, Xoán Xantori fai unha recuperación de relatos que trata de reconstruir la historia de Xo, que non deixa de ser la historia de Nueso. Entre relatos y poemes moi bien filaos, Xoán Xantori amuesa un estilo literario propio y una originalidad y calidad literaria al autor de los más grandes. Lle pa min el que debiera considerarse uno de los libros del año. Poro lle un total acierto de la editorial Trave a solear esta obra que, como decía, tal altura de obras capitales para la literatura en asturiano como la Historia Universal de Paniceiros. De fecho, creo que tiene as semellanzas y lo fai una obra que debiera estar en toles estanterías de los lectores en asturiano. Refacer recuerdos. Refacer los recuerdos d'uno para darreo contalos a d'alguén, con da que sentiu lle desandar los años, los segundos y minutos que tan acabante de pasar, y un camín que ayuda a ir encaixando el porqué de elles coses acaecíes se llanten en lugares notables nel recuerdo, enreigoren de tal xeito que cualquier otro momento que un pensó señalao tien que sitiarse a un llau o al otro de lo que bramente cuenta la memoria. Dir esvallando unes y otras remembrances, yo supongo, de lo que va el asunto de ver pasar los días, del vivir. Si os prestó este vídeo, non deixéis de compartir y de espardir la literatura en asturiano.